Como yo decía, uno de los objetivos del espacio de Paseos por la Memoria es valorizar la experiencia de los adultos mayores en Panamá. Y desde Afro Resiste, que es una organización de mujeres negras que trabaja con población negra. Para nosotros es importante no solamente valorar la voz de las personas mayores, pero también es valorar también la voz y la experiencia de las personas afrodescendientes negras en Panamá. Entonces, es un honor tener a la compañera. Y este Paseo por la Memoria tiene como, digamos, como metodología que quienes vienen a este Paseo por la Memoria es como desde su ciclo vital, de ese inicio de quiénes son, quién es Priscila Vázquez, dónde nace Priscila Vázquez, dónde, de quién es, ¿sabes? Ese recorrido por ese ciclo vital y cuáles fueron a lo largo de ese ciclo vital esos momentos que marcan la vida de una persona como usted y que la lleva a ser quien es, porque esa es una de las cosas que yo siempre digo y me conecto cuando hacemos esto, es que nuestra vida no sería quienes somos sin otros, sin otras personas que hicieron y marcaron la vida de uno, que hace que uno sea 15. Y muchas veces esa primera persona que te marca es tu abuela, es tu ancestra, es tu madre, muchas veces una tía, alguien que va, y luego va a lo largo de la vida, te van marcando otras personas, te van enseñando algo que va haciendo que al final del camino uno es quien es el resultado de todo eso. Entonces un poco esa es la invitación a conectarse con esa experiencia vital y conectarnos y contarnos a los que estamos aquí quién es Priscila Vázquez. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación. Siempre, bueno, para mí no es tan fácil hablar de mí, pero en el contexto que se plantea, sí es fácil si ubico lo que soy y cómo me defino como una militante. Y mi vida consciente ha sido precisamente, en los últimos años, la militancia. Yo nací, mi mamá, Olga Elena Jaramillo, maestra de profesión, que enseñó a leer y a escribir a muchísimos niños y niñas en Colón. Durante todos estos años me encontré muchos y muchas exalumnas y exalumnos de mi mamá que me decían: tu mamá me enseñó a leer y me enseñó a escribir. Ella estuvo casi siempre, cuando estuve en primaria, en primero y segundo grado. Mi papá, un hombre público conocido como Materno Vázquez de León, que bueno, ocupó cargos dentro del gobierno, dentro de la dictadura militar de Omar Torrijos. Ellos eran compañeros de clases en secundaria, en la normal, y forjaron una amistad y él participó. Destaco de él su capacidad intelectual, su formación académica y las contribuciones que dio, sobre todo en la campaña en defensa del idioma español, como una campaña contra la penetración imperialista, y me parece que es lo que quisiera destacar en el día de hoy. Y a pesar de que fuimos 6 hermanos, una hermana mía murió, y los otros varones, son conocidos ya sea en el mundo de su profesión, pero en general tienen una presencia, la mayoría de ellos, en la sociedad panameña.
Yo no diría que soy una oveja negra en el sentido como lo plantean. Yo diría que desde muy temprana edad tuve cosas que me marcaron en la vida. Yo estudié hasta el 5º grado en la Escuela San Vicente de Paúl en Colón, que era regentada, creo que todavía es así, por unas monjas. Yo no estoy metida en la religión mucho, así que no puedo decir de qué corriente eran, pero sí sé que eran francesas que discriminaban un montón y que maltrataban a las niñas. Esa era una escuela muy grande, no sé si alguien la pueda haber visto, quizás allí sí, una escuela de madera muy grande que tenía una población de niñas fundamentalmente, y de niñas de bajos recursos, ubicada en la calle Cuarta de Colón. Ahí estaba esa escuela. Todavía conservo, bueno, mi mamá conservaba mucho sus cosas como los boletines y esas cosas, y cuando ella muere, pues entre los hermanos nos repartimos algunos de esos recuerdos. Me quedé con mis boletines y aunque no parezca, hasta 4º grado, en las observaciones que ponían en esos boletines de antes, decía siempre: es una niña muy tímida, no habla, es muy tímida. Y era real, yo era así. Pero 2 hechos me marcaron la vida. Estando como en 3er grado, bueno, y era una escuela fundamentalmente, estábamos hablando de Colón, de niñas negras y niñas negras pobres. No sé, unas primitas estaban jugando y se escondieron uno de esas carteritas que se usaban, se abrían así, se cerraban, de plástico, como que tenía un riesgo, no sé qué tendría dentro. Ellas estaban jugando entre ellas y una quedó llorando. La maestra preguntó qué pasó y la otra me echó la culpa a mí, a la niña tímida. Esa maestra, que no voy a decir su nombre, tenía un pescado de madera, así, y lo recuerdo muy grueso. Ese es mi recuerdo, no sé si será así. Y ella lo que hacía es que castigaba a las niñas pegándole con ese cosa de pescado. Y efectivamente lo hizo. Desafortunadamente para ella, pues mi madre fue, y eso fue fuerte, pues lo que ocurrió en términos. Pero ella siguió siendo mi maestra. En 3er grado, y eso me tomo el tiempo en esto porque eso marcó mi vida mucho. En 3er grado, una niña que después se jubiló como enfermera en la Autoridad del Canal de Panamá, se le ocurrió tocar la campana, o sea, un campanón, y ella en un recreo toca la campana y viene la directora, la agarra por la oreja, casi se la rompe, y la llevan a la dirección. Entonces yo no entendía eso, yo entendía esos 2 eventos como unos eventos muy fuertes de injusticia. Y el tercer evento de esa escuela es que en una travesura o una curiosidad ya un poquito más grande, como en 4º grado, ahí había un internado, y las niñas que estaban internas decían que comían, yo nunca lo vi, arroz quemado y algunas veces con gusano, ellas decían. Y entonces se nos ocurrió ir al piso donde vivían las monjas. Eso estaba prohibido, pero en una escaramuza fuimos y vimos, es lo que yo recuerdo, unas bandejas de plata, muy, muy lujosa esa cosa ahí, lo que vi en ese comedor. Esas 4 cosas me angustiaron tanto que le dije a mis padres que me sacaran de esa escuela. Por eso yo estudié en esa escuela hasta el 5º grado, porque decidí que no podía estar ahí. Eso marcó mi vida. Eso hizo que yo hablara, que no fuera, dejé de ser una niña tímida y entendí a muy temprana edad el tema de las injusticias. Pero además, todas las niñas negras vivimos en algún momento de nuestra vida la discriminación, ya sea a los 5 años, a los 10 años, a los 7 años, a la edad que sea. Y en Colón,
también yo fui víctima de esa discriminación. Pero además, después del 68, entonces sufría discriminación por las posiciones políticas de mi papá. Entonces eso también me impactaba a mí y a mis hermanos. Bueno, ¿cómo lo resolvieron ellos? Quizás de una manera distinta. Yo la resolví y me vinculé entonces a las luchas estudiantiles en el Colegio del Bravo. Yo lo resolví así y empecé a militar a muy temprana edad, pero clandestinamente, porque mi mamá era muy nerviosa y porque mi hermano mayor una vez se le ocurrió participar en una marcha y le dieron una reprimenda tan grande que yo me escondía. O sea, yo creía que era clandestino, pero obviamente que ellos sabían en lo que yo andaba. Mi primera reivindicación personal, pero no personal, sino política, fue que cuando saqué mi cédula, lo primero que hice fue impedir, o sea, ya no me alicé más nunca el cabello. Yo sufría mucho porque yo tenía como afrodescendiente, tenía un cabello muy abundante y entonces largo, y entonces esas sesiones, ahora hay otro tipo de cosas, pero te ponían esa lisé que te quemaba, te metían en una secadora de este tamaño y como tenía tanta, pasaba 3 horas ahí, se me quemaban las orejas y el cabello no se secaba. Entonces yo saqué mi cédula, ya conocí a Angie en la universidad y ya hice ese acto de reivindicación y me quedé con mi cabello natural, ya no por moda, sino para siempre. Y cuando veo a la juventud que empieza a identificarse con eso, yo me siento bien, porque me siento pionera en ese sentido, como un acto de rebeldía, de reivindicarme a mí misma personalmente. Eso fue importante. Bueno, luego formé parte del movimiento estudiantil, primero como delegada y luego me incorporé al Partido Socialista de los Trabajadores en su sector estudiantil. Y desde ahí hasta ahora. El PST es una organización trotskista de izquierda y que confrontamos mucho con las otras organizaciones políticas, pues éramos muy beligerantes, pero teníamos una política desde ese entonces y pertenecíamos a una corriente internacional. El trotskismo es una corriente que pensamos que el socialismo no puede darse en un solo país, tiene que ser mundial o no será. Eso es, digamos, que una de las concepciones más importantes, y la independencia de clase, es decir, no conciliamos con ningún gobierno que sea de empresarios y creemos que para poder lograr de verdad tener un gobierno socialista, tiene que ser con democracia y además tiene que ser un concepto independiente, no partidos únicos, tradicionales, que vienen desde los gobiernos. Y bueno, evidentemente que Stalin persiguió a Trotsky. Entonces yo empecé mi vida de militancia bastante temprana. La revolución nicaragüense fue algo que conmovió mucho a la juventud de esa época, a la juventud universitaria. Y también nos tocó a nuestra generación lograr la concreción de la lucha contra el decreto 144, que era el decreto que regía la universidad cuando se dio el golpe de Estado del 68, que se restringen todas las libertades dentro de la universidad, que no podíamos reunirnos digamos, en un salón, que había muchas restricciones pero a pesar de eso había una altísima participación política de los estudiantes. Entonces fui parte de la directiva de la Asociación de Estudiantes de Estudiantes de Psicología. Yo soy psicóloga y mi primera aparición pública fue cuando vino el Shah de Irán a Panamá, y fue la primera vez que logramos, que nos tomamos el Paraninfo.
O sea, fue la primera vez desde el 68 hasta, eso fue, no recuerdo bien el año, que en el 79 creo que fue, en el 79, que nos tomamos el Paraninfo y se hizo un evento internacional con muchas, bueno, Chadira estaba aquí, eso era noticia internacional, con mucha prensa extranjera. ¿Qué pasa? Que yo era la secretaria de organización, el secretario general tenía unas circunstancias personales que tenía un par de días que no iba a la universidad y los compañeros y compañeras me dijeron, bueno, Priscila, te toca. ¿Y me toca qué? Dice, te toca hablar. Pero como yo les digo, ya hablaba, pero no hablaba en público porque me cuidaba muchísimo. Y sobre todo por mi mamá se ponía muy nerviosa, ella le daba, claro, le daba miedo que me pasara algo y bueno, era terrible, entonces yo no tenía una intervención muy pública. Me tocó hablar y entonces lo asumí. Y siempre cuando hablo con la gente joven o la gente no tan joven pero que empieza una militancia, siempre les cuento esto porque es importante. Yo hablé, yo no sé qué hablé, nunca lo recordé, yo lo olvidé para siempre, creo. No sé si en ese tránsito que dice que cuando uno se va a morir, o sea, lleva los recuerdos, pero entonces ya no puedo contarlo porque ya uno se está muriendo, entonces es imposible. No recuerdo lo que hablé, no recuerdo cuánto tiempo hablé, recuerdo a los medios y mi tormento de terminar rápido pensando en mi madre, esa era mi preocupación. Y salí corriendo, me fui para el baño y lloré. Mi amiga que está aquí, mi gran amiga, pues fue parte de ese consuelo para que dejara de llorar, pero el recuerdo no volvió nunca. Entonces esa fue una experiencia, ¿no? De enfrentarte a tu primer discurso público en esas circunstancias tan fuertes, pero pasé la prueba, creo, por lo menos lo hice. Bueno, de ahí entré a trabajar. Quiero destacar que nuestra organización fue una de las primeras organizaciones estudiantiles. Bueno, yo militaba en el sector estudiantil, el partido en su conjunto, que militábamos ya en el movimiento feminista. Bueno, en esa época no nos denominábamos de esa manera exactamente y no sé, bueno, ustedes están aquí, son muchas de las que están, algunas de las que están aquí vienen de esa época, pero teníamos un programa de las reivindicaciones de las mujeres, una política y que se expresaba en la composición de nuestra organización, y hablo de la universidad porque en ese momento militaba, porque éramos muchas mujeres, a diferencia de las otras organizaciones que tenían mujeres, pero nosotras teníamos una característica, éramos muchas mujeres que dirigíamos, éramos dirigentes, dirigimos varias escuelas, sobre todo en la Facultad de Humanidad donde estábamos, y si no dirigíamos o dirigíamos, sí asumíamos las tareas, por ejemplo, del Comité de Solidaridad con El Salvador, que en esa época había una insurrección, de Nicaragua también, o sea, teníamos roles importantes. Y bueno, yo quiero decirlo, no me gusta mucho, pero quiero decir que entre otras organizaciones era común hablar de un concepto del amarre vaginal. Era acercarse a las mujeres con un noviazgo, con una salida, y entonces le llamaban de esa manera. Y tuvimos una política de enfrentar eso desde nuestra organización. Lo hicimos con mucha fuerza. Salí de la universidad, me gradué de la Escuela de Psicología, no había hecho mi tesis todavía y empecé a trabajar en el Seguro Social. Nosotros y nosotras tuvimos una pelea, además de la democratización de la universidad, que fue la pelea más importante que enfrentamos a los militares. También tuvimos una pelea académica, y yo quiero también destacar esto, del cambio, de la actualización y modernización de los planes de estudio.
Entonces nos metimos en eso y lo logramos. Los planes de estudio de la Escuela de Psicología estaban un poco atrasados, eran muy conservadores, era básicamente la psicología clínica y luchamos contra eso y logramos cambiarlo. Una anécdota que siempre recuerdo fue que llenamos de pancartas, estábamos en una lucha, llenamos de pancartas toda la Facultad de Humanidades por los nuevos planes de estudio. La decana era la Susana Richard. Susana Richard de Torrijos. Una doña fuerte, así plantada y fuerte. Y bueno, ella fue por toda la escalera amenazando todo lo que se encontraba y arrancándonos ella misma la pancarta. Y como respuesta, lo que hicimos, junto con otras escuelas, nos tomamos el decanato. Es decir, la decana estaba adentro, nadie sale y nadie entra. Y bueno, ella se quedó. Me acuerdo del director de la escuela de inglés, lo tengo muy en la mente. Bueno, todos estaban ahí, nadie entra, nadie sale. Era toda la universidad. Y bueno, y la doña para hacerme queda mal, me dice que algo así, no exacto, no es literal, pero como quien dice, ahora esto lo vas a ver tu papá. ¿Sabes? Como una forma de exhibirme, de exponerme, no solamente a mí, no hizo solo conmigo, pero conmigo lo hizo, ¿no? También le respondí. Bueno, entré a trabajar ya con esa experiencia al Seguro Social. Ahí hice mi test, tuve la fortuna, digo yo, de trabajar en salud ocupacional. La psicología del trabajo no era parte del pensum académico, de eso no se hablaba. Estudiábamos psicología industrial, reaccionaria, la reacción, la selección y para los empresarios, etcétera, etcétera. Y entré a salud ocupacional. No sabía nada, afortunadamente el doctor Díaz Mérida venía con sus planteamientos muy progresivos, muy progresistas, y me dijo que si yo quería trabajar ahí. Yo le dije que sí, pero le dije que yo no sabía nada de psicología del trabajo, no me lo había enseñado, que lo único que yo podía asegurarle que yo iba a aprender. Y efectivamente aprendí. Fui la psicóloga pionera en psicología del trabajo, fui autodidacta, aprendí. Él detenía, o sea, daba muchas docencias. En ese tiempo los libros, se gastaba mucha plata en fotocopia porque no había libros. Entonces lo que hacíamos es que alguien conseguía un libro de lo que fuera, de medicina, de ergonomía, de lo que fuera, y lo fotocopiamos y lo estudiamos. Y así yo aprendí. Me fui en el 89 a un posgrado en Cuba, el módulo de psicología del trabajo. Yo no fui al posgrado completo. Lo de Gironi me agarró allá en Cuba. Me asusté un poco, que no sabía cómo iba a regresar, y luego pues regresé, estuve acá, regresé. Eso me ayudó a sistematizar un poco y llenar los déficits. Bueno, en ese marco me vinculé a la vida gremial. O sea, venía, pero no es que me vinculé. Yo soy una militante que venía y fui a continuar el trabajo, ya la militancia ya a ese nivel. Y no teníamos escala, y se peleaba mucho porque los médicos eran parte del enfrentamiento de los sectores que enfrentaban a la dictadura. Entonces, bueno, ahí me vinculé con mi querida compañera Iraida Cano a la MUAX, nos inscribimos en la MUAX y empezamos, nadie, los médicos no nos paraban mucha bola, la trabajadora social era la psicóloga y general, porque entonces no era clínica. Y bueno, nuestra primera tarea fue sellar un pocotón de volantes, pero montones,
Y estábamos ahí felices, nos asignaron eso. Pero nos vinculamos y fuimos parte de esa negociación de la escala salarial del sector salud. La escala, la primera, y fue muy buena. El salario base, por ejemplo, era de $600 y estamos hablando de 1985. Ese era 650. Eso era un buen salario en esa época. Cuando yo empecé a trabajar ganaba $200, ahorraba $80 por quincena, o sea, la proporción de lo que valía antes el dinero, ¿no? Bueno, logramos la escala y bueno, ahí me quedé. Yo era muy delgada, flaca, como decimos acá en Panamá, con una cara me veía muy más joven de mi edad y bueno, enfrenté algunas cosas, como por ejemplo un paciente que se fue y habló con mi jefe y dice que cómo era posible que él le habían dado una cita con una practicante de secundaria y él trató de explicarle que yo era una psicóloga y el paciente se fue. Como por ejemplo llegó un paciente que me negué, la única vez que me negué, bueno, 2 veces, hubo otro caso que me negué a atender a un paciente por conflicto de intereses porque era un torturador. Ustedes pueden creer que el torturador fue porque, como si fuera de salud ocupacional, porque había perdido la voz de tanto gritar y torturar a la gente. Y cuando yo supe eso antes de atenderlo, era un tipo inmenso, con cara de gorila y torturador. Y entonces yo le dije a mi jefe, no lo atiendo, y él me dijo, bueno, pero él es un paciente. Yo le dije, hay conflicto de interés. Recién, muy temprano. O sea, los primeros años de los 80, o sea, que enfrenté eso. Fui la primera secretaria del capítulo del complejo de la MUAC, que no era médica. Me hicieron una campaña anticomunista a buena honra, porque además lo soy. No sé, no había problema por eso, ¿no? Y yo siempre digo, yo no me niego a mí misma. La gente que me conoce sabe que yo no me niego a mí misma. Yo soy lo que soy y espero poder morir así. Bueno, entonces fui, no gané, pero hicimos la batalla. Fue muy difícil en el campo gremial, difícil porque primero yo no era doctora, así que por ahí no era por el gremio médico. La asociación de empleados que luego dirigí, en ese momento su dirección era PRD vinculada a los norieguistas. Entonces ellos no aceptaban las afiliaciones de gente como yo. Bueno, todo el mundo me conoce como Priscila Vázquez, pero mi primer nombre es Norma Vázquez. Yo me llamo Norma Priscila Vázquez Jaramillo. Pero yo, los que me estudiaron conmigo me conocieron hasta salí de la secundaria en Colón, me conocieron como Norma. Cuando entré a la universidad, aparte de no alisarme el cabello, en mi casa me llamaban Prisi y entonces yo usé Priscila. ¿Ves? Entonces todavía hasta ahora hay gente que no sabe quién soy. Entonces eso en algunas cosas me beneficiaron. Por ejemplo, mandé mi afiliación a la asociación de empleados y la pasaron. ¿Por qué? Porque era para Norma Vázquez, no era para Priscila Vázquez. Entonces me metieron. Y la otra cosa, con el nombre de Norma, que como derogamos el decreto 144, entonces se hicieron las elecciones estudiantiles para el consejo académico y el consejo administrativo. Entonces, claro, como era del PCT, alguien de la oposición agarró todos los nombres, porque lo ponderaban el voto, ¿no? Entonces todos los candidatos y candidatas del PCT le pasaron raya, así que nadie pudo ir porque pasaron la raya en varias papeletas y entonces y era plancha, ganó el voto plancha. Entonces, como esos votos fueron selectivos, no pudieron, mis compañeros y compañeras no pudieron salir electos para ambos estamentos. Pero como yo era Norma Vázquez, entonces a mí no me tacharon. Y yo fui
y tengo todavía, conservo mis credenciales de esa primera, creo que era para el consejo académico, no recuerdo cuál de los dos, que pude participar. Pero las cosas no son en línea recta, fue muy difícil porque estuve en la asociación de empleados que fue casi destruida después de la invasión. A los 250 delegados nacionales que había, los votaron a todos. Ellos, y la gente los odiaba porque eran los Codepadi, el brazo civil de Noriega, lo que dirigió Colamarco. Bueno, ellos estaban ahí y nos sapeaban internamente. Pero como los votaron, entonces eso lo destruyeron, nos quitaron nuestros bienes y nos congelaron las cuotas. Y entonces así pude yo, con un grupo que fue a rescatarla, digamos que reconstruirla un poco y hacer lo que la asociación fue y significó en la lucha en 2005 contra las reformas a la seguridad social. Bueno, voy echando el cuento, pero no crean que me voy demorando mucho porque voy pasando rápido por esta etapa. Fue muy difícil ya porque les decía que yo era muy delgadita, con una cara que me veía más joven de lo que era. De verdad que parecía una vez. Empecé a trabajar con 99 libras, o sea que sí era muy, muy delgada, ¿no? Y entonces, cuando en el 90, que yo no era la presidenta, yo era la vicepresidenta de la asociación que rescatamos, bueno, había mucha campaña machista contra mí, mucha. Y entonces ellos le decían porque ahí hay mantenimiento doméstico profesional, entonces los hombres se decían entre ellos, dije, pero ¿cómo tú vas a hacerle caso a esa muchacha, a esa mujer, a esa muchachita? Y bueno, fue complicado, pero además políticamente enfrentamos la política del PRD dentro del Seguro Social, dentro del gremio, y eso fue duro, fue muy duro. Muy duro. A mí en una marcha estábamos gritando consigna contra el gobierno del momento y me mandaron una advertencia y dice Priscila, mira, mejor no grites eso porque yo qué me va a pasar, ¿no? Y bueno, fueron y me arrebataron los tipos, me arrebataron el megáfono, pero me agredieron muy fuerte. Luego llegaron los compañeros del PCT que estaban más atrás, se dieron cuenta y bueno, ahí se resolvió eso. Y el Leandro Ávila, y lo digo con nombre propio, me agredió, me llamó estúpida y casi que me escupe porque escupió al lado mío, porque como vendían los movimientos, pues lo enfrentamos, había una marcha y ahí hubo una discusión y bueno, quiero decir que quien me conoce sabe o me reconozco yo misma como de la línea dura. Y los enfrentamientos eran duros, pero eran duros desde el punto de vista político, de la defensa de la política, pero pues eso causaba mucha irritación y con los compañeros, bueno, no sé si llamarle compañeros, pero con los adversarios políticos, eso marcó también una violencia. Yo sufrí mucha violencia política, realmente, pero la enfrentaba, ¿no? Bueno, por ejemplo, no sé si alguien aquí recuerda el incidente cuando me tiraron de la mesa. ¿Te lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Bueno, ahí fue que me hice famosa a nivel nacional. Bueno, en la lucha, nos metimos mucho en la lucha, recompusimos el gremio, logramos muchas conquistas, para los trabajadores y trabajadoras, pero también para los asegurados y aseguradas. Y luego en una lucha en donde pretendía modificar el reglamento interno, lo que quiere volver a hacer la universidad en estos momentos, por órdenes de Molino, de evitar 3 con 3 funcionarios juntos en una esquina, era considerado un acto de sedición.
querían restringir mediante la modificación del reglamento interno el derecho a huelga y lo que anteponía el gremio dirigido por el PRD era la escala salarial, una escala salarial que era superior a la que teníamos, pero evidentemente tú no vas a entregar derechos, los derechos no se negocian, los derechos se defienden, y eso me costó. Ellos planearon una cosa que no nos dimos mucho cuenta, no pudimos anticiparlo, se vinieron y se pusieron comunitarios y salimos de una marcha del complejo hacia donde está ahora el Ministerio de Trabajo. Ahí quedaban unas oficinas en la parte de atrás, un edificio atrás de las oficinas de recursos humanos de la Caja del Seguro Social. Fuimos juntos en esa marcha, juntos y juntas, y cuando llegamos hubo un discurso del dirigente de ellos y el mío, y subimos, pero sospechosamente ellos no subieron las escaleras, se quedaron atrás. La excusa fue, ellos habían aceptado, la administración había propuesto que fueran 2 de cada gremio, ellos habían aceptado eso, pero cuando llegaron abajo dijeron, no, o subimos 10 o no sé cuánto, no subimos. Nosotros, como habíamos llegado el acuerdo con la administración, mi compañera y yo subimos, pero eso era algo que estaba montado. Cuando llegamos, no había nadie, la administración no estaba, salieron unas compañeras de una oficina y nos dijeron, mira Priscila, te van a subir y te vienen a agredir y te puedes meter en la oficina de nosotras, aquí te protegemos. Entonces ahí entendí el plan, ahí fue que en toda su dimensión, y yo le dije a mi compañera, bueno, compañera, si nos vamos para esa oficina, porque ellos decían siempre decían que nosotros estábamos vendiendo todo, ellos estaban vendiendo todo, bueno, se parecen a Molino, ¿no? Siempre que Priscila está vendiendo todo y yo no estaba, ellos estaban vendiendo las cosas y bueno. El tema fue que yo le dije, te puedes ir, yo me quedo. Yo le dije, te puedes ir y protegerte y no pasa nada, pero yo me quedo, porque si nos vamos huyendo, eso es lo que ellos quieren y eso es lo que ellos van a vender. Y ella me dice, te acompaño. En esa te acompaño nos metimos al salón, las 2, y llegó la turba, eran como 70, con un megáfono. Los medios de comunicación subieron, eso fue una transmisión en vivo, y esa gente llegó. Las mujeres se pusieron detrás de nosotras 2, y a mí me empezaron a mover las sillas, así. Me decían toda clase de palabras sucias que no voy a repetir aquí, pero todas las que ustedes se pueden citar en el mundo, nos decían y nos decían que nos iban a matar, yo creo, ¿no? Entonces no sé por qué, no entiendo por qué, mi reacción fue subirme a la mesa. Pero llegaron, eso estaban los periodistas y eso se estaba transmitiendo en directo. A las 3 de la tarde suspendieron la transmisión y eso se estaba transmitiendo en directo. Y yo me subí en la mesa y ustedes saben lo que pasó, que el dirigente Marcos Allen, el hijo de Marcos Allen, Lawrence Allen, el hijo de Marcos Allen de Colón, era en ese momento el dirigente, y él agitaba con el megáfono, me mataron, yo creo, porque yo no sé, y me empezaron, cuando me subí a la mesa, me empezaron a mover la mesa para tumbarme, pero estamos hablando de 70 personas, no es que una, ni 2, ni 3, y yo allá arriba y gritándome de todo, y yo miré a uno y yo miré a uno y bueno, tú vas a ser el que va a tener que responder por esto. Pues yo lo miré y le abalancé. El tipo me agarra las manos y me rompe la boca, me pega, me rompe la boca. Pero ya abajo estaba la gente y ya llegaron los rumores que algo estaba pasando conmigo y con la compañera arriba. Entonces 2 compañeros subieron, pero cuando ellos subieron ya me habían roto la boca.
tipo me estaba jamaqueando, ¿no? Y yo estaba dando, o sea, yo me estaba defendiendo, yo estaba ahí peleando por mi vida. Y entonces llegan estos dos, uno con que era exboxeador, así que de compañeros míos eran dos, entonces nos liberaron y pudimos bajar, nos tiraban cosas, papeles, todo lo que tenían, nos tiraban en el medio de la salida. Y cuando bajamos, el otro hermano, ellos eran mellos, eran dos mellos y otro, y del Ale llevaba una 9 milímetros, y lo digo aquí porque eso es público y pueden revisar los periódicos, y la enseñaban. Pero había bastante gente de la asociación de empleados allí, y cuando yo no me había dado cuenta, cuando yo bajo sangrando, y ellos me ven y se iba a armar un problemón porque la gente se indignó y le iban a pegar, y él que me agarró, que me pegó, estaba bajando y entonces lo iban a paliar. Entonces el tipo se escondió y bueno, ustedes se imaginan esa escena. Estaba la policía, entonces la policía me perseguía para que yo pusiera la denuncia. Afortunadamente estaba con Billo, él estaba abajo, y bueno, le dijimos a la gente, reunimos a las compañeras y compañeros y le dijimos: esto no puede ser, nosotros no somos delincuentes, no somos maleantes, y nadie va a golpear a nadie, y a Pascual lo dejan libre, que fue el que me rompió la boca, y no lo toquen, déjenlo y nos vamos. ¿Cómo que nos vamos? Nos vamos, salimos de aquí. Me quedé con Billo de último y sacamos a todos los compañeros y evitamos una verdadera tragedia. Bueno, Álvaro Alvarado daba el noticiero en la noche, en ese momento, y el tipo despotricó contra mí. O sea, yo sí lo agredí, de un acto que todo el mundo vio, y él despotrica contra mí y dice que ese es un acto bochornoso, que eso es un acto que va contra, dice mucho de lo que se dicen profesionales. El tipo se fue contra mí. Mi diario, creo que era el diario, ya estaba por ahí, uno de esos periódicos saca la portada de un boxeador en el ring, le quitan la cara al boxeador, ponen la mía. Eso fue una cosa que, la verdad, que yo sufrí un estrés traumático, la verdad, porque eso es un acto de un alto nivel de violencia. Entonces, Adelita Coria me llamó para una entrevista. Yo le dije a mi compañero: yo no voy a dar ninguna entrevista, no quiero saber nada. Y yo me sentía mal por todo, mal por mí, pero me sentía mal por mi hijo, porque mi hijo ya era adolescente, ya estaba adolescente. Afortunadamente él no vio la televisión, las escenas, porque eso estaba en vivo y lo hubiera visto. Yo lo llamé enseguida cuando pude y le dije: mira, está pasando esto y esto y esto, pero prefiero que no veas la televisión. Bueno, ya no le pregunté, no había visto la televisión, ya habían pasado los hechos. Pasó la primera noche y yo fui a la televisión, y yo lo que hice fue que me disculpé con la gente, a pesar de que yo había sido la víctima, porque no era una manera de comportarse de parte. Los gremios no éramos eso, los gremios, las personas, éramos personas que luchábamos por nuestras reivindicaciones, pero no éramos maleantes. Entonces la entrevista, como que en ese tiempo no se decía que se viralizó, pero se viralizó. Yo estuve en tendencia, en ese tiempo no se decía así, pero no me alegraba, pero le voy a decir que esa tendencia no me alegraba mucho. Yo fui tendencia, pero les quiero decirles algo, que en ese momento las mujeres se solidarizaron de verdad conmigo. Incluso, quiero decirles, mujeres, algunas
periodistas reaccionarias, que ya yo había tenido mis encontrones con ellas, se metieron críticas porque es un acto de mucha violencia. Eso no tiene nombre, es un acto de mucha violencia. Por ejemplo, El Siglo me dio las 2 páginas centrales del periódico, me permitió explicar. Adelita Coriat, que tiene sus posiciones muy marcadas, ella me dijo: yo no te estoy invitando, yo te estoy invitando para reivindicarte, para que tengas la oportunidad de que la gente sepa. Bueno, eso es, digamos, el acto más violento. Sin embargo, yo quiero decir que esas cosas en realidad me impactaron emocionalmente, pero siento que me hicieron más fuerte. Ya voy concretando. A mí me han detenido 2 veces. Me detuvieron cuando vino Bush hijo, nos detuvieron a 21, y a mí me sacó el diario, creo que Crítica, en primera plana, diciendo que mi mochila tenía un fuerte olor a gasolina, porque a mí habían montado un expediente de atentar contra la seguridad del Estado cuando vino Bush. Y luego con Martinelli en el 2010, cuando estábamos luchando contra la ley Chorizo, salíamos de un encuentro sindical en el Hotel Soloy, y nos fuimos en marcha. Éramos como 300 delegados y delegadas, nos fuimos en marcha. Ya estábamos en la 5 de mayo, llegando a la 5 de mayo para disolver la marcha, y nos salieron Mulino y sus tropas. Estaban todos escondidos, nunca vimos a ningún policía durante la marcha. Pero cuando llegamos ahí, a donde antes era la Casa Miller, a ese punto exactamente, salieron por todos lados. Nos arrestaron a 300. ¿Y qué pasó conmigo? Que alguien dice que vamos por aquí, y entonces el mercado ese que estaba ahí, el mercadito ese, fui corriendo y que me iban a esconder en el baño, que efectivamente fue, pero cuando miré para atrás, toda la gente venía detrás de nosotros, era un bonchame, y bueno, nos agarraron. Y ahí también estuve detenida, iban a soltar a todos menos al secretario de Finanzas de Suntrax y a mí. Eran los que no pensaban dejar judicializar. Pero la campaña internacional, la reacción internacional fue muy fuerte y rápida, y bueno, afortunadamente pudimos salir todos y todas. Eran de los 305, éramos mujeres que nos detuvieron, 5. Y estuvimos en la policía, la sede central, digo, ya eso es un cuartel de la policía ahí en Ancón, con jaulas de esas Con jaulas. Sí, y las jaulas de al lado habían varios compañeros originarios de los que le sacaron el ojo, que le dispararon al ojo. Los tenían ahí con la bata del hospital y nos tenían prohibido mirarlos siquiera, ni hablarles ni mirarles. No le hablamos, sí lo miramos, lo saludamos así de lejos. Bueno, digamos que esas han sido experiencias bastante complicadas. Sin embargo, logramos abrirnos caminos. Yo pienso que objetivamente logramos muchas conquistas con la gente. Nuestro método era llevar todo el mundo a todas las reuniones. Si había una reunión con el director general, no iba yo, o 2 o 3, nos llevábamos el bonchao, 40, 50, como una forma distinta, más democrática, más participativa, más que se entienda de que no vamos a negociar nada. A veces nos pasó que con Juaní, por ejemplo, que la gente le llevaba mucho currículum. A veces nos pasó que íbamos a la reunión
democráticamente y alguien terminaba entregando 15 currículos y no nos dábamos cuenta de eso a pesar de que advertía, porque eso no se debería hacer. Y bueno, eso ha sido mi vida llena de muchas anécdotas, pero si algo tengo que resumir es eso de que fue una pienso yo que cuando uno ve el movimiento, aún en esta época, el movimiento sindical, nos damos cuenta que hay muchas compañeras valiosas, pero que les cuesta. Ustedes ven que no hay mujeres, o sea, ustedes ven que la representación sí hay, pero cuando vas a la representación más, digamos, no hay. ¿Ves? A diferencia nuestra de que las mujeres éramos mayoría, claro, que debe ser lo normal porque somos mayoría, ¿verdad? Somos más de la mitad, entonces eso debe ser lo normal. Y costó bastante el respeto, costó muchísimo, pero creo que resumiendo, si tengo que resumir mi vida en la militancia ha sido una militancia de mucha confrontación. Quien me conoce sabe que a mí me gusta discutir de frente. Las discusiones no las hago personales, no son personales, son políticas, y si pudiéramos entender eso y si lo hacemos en respeto, podríamos caminar mejor. Sé que había muchos prejuicios hacia, no hacia mí como persona, sino hacia la organización como tal, lo sabemos, pero también entiendo que incluso esta entrevista de hoy la entiendo como la superación de esas barreras que son barreras que a veces existen porque no nos conocemos, porque no tenemos la experiencia de la militancia, y creo que eso es parte de la madurez del movimiento de mujeres en Panamá, y creo que la labor ya como una mujer de la tercera edad, a veces no me doy cuenta que soy. A veces no. Sí, no parezco. O sea, en el sentido de que uno cree que puede hacer las cosas que ustedes saben, porque hay algunos que lo hacen. Exacto. Y bueno, y ahora sufro la discriminación que sufrimos las mujeres de la tercera edad. Ya no soy una mujer sindicalista, ya no soy una mujer afrodescendiente, ya no soy una mujer en el sentido de la discriminación, sino ya ahora soy una mujer, una vieja que tiene que ir a cuidar nietos. Una mayora. Sí, mayora está bien, pero no. La discriminación ahora por la edad. O sea que eso no se termina nunca, porque para nosotras no se va a terminar, hasta que sí se va a terminar. Pero pensamos que tiene que haber un cambio de sistema. O sea, va a haber reformas, vamos a tener conquistas en el capitalismo y va a haber retrocesos como ahora en estos tiempos, y seguimos luchando, y bueno, tiene que haber un cambio realmente de sistema. Pero cuando hablamos del socialismo no estamos hablando de la experiencia, estamos hablando de la experiencia de la Revolución Rusa de 1917 con Lenin dirigiéndola. No estamos hablando de lo que fue la Unión Soviética con Stalin. Consideramos, y lo decimos, eso es lo que pensamos, de que eso era un gobierno autoritario y la gente no quiere eso. Nosotros queremos libertad. La libertad no como que las quieren enseñar, la libertad es democrático-burguesa, que son para votar cada 5 años y de repente puedes hablar más, puedes hablar menos, sino lo que significa realmente el bienestar. Yo no sé si en ese camino se me ha quedado alguna cosa, pero reivindico mi vida, la reivindico. Y como digo, yo espero morir. ¿Qué? No, espero morir así, pues. Y espero morir con dignidad. Yo creo que parte de esto no hablamos mucho, pero creo que parte de nuestras reivindicaciones debe ser el derecho a la eutanasia. Yo creo que si uno tiene una vida
así, que es una vida riesgosa, que te pueden, me pudieron haber matado antes, me pueden matar ahora, o me muero de un infarto, yo no sé, pero tener secuelas, no creo que secuelas que te invaliden o que hagan que tu dignidad se afecte. No tenemos por qué pasar por eso cuando hay una herramienta. Eso es lo que yo pienso. Y le decía a una compañera, amiga de trabajo, le decía que quizás esa sea mi última batalla, quizás pase por ahí. Bueno, compañera, yo le quiero agradecer, yo espero que no haya sido aburrida. En el terreno profesional, yo, mire, la gente me conoce por esto, pero en el terreno profesional yo he hecho bastantes contribuciones a la psicología del trabajo. Yo tengo algunos libros que edité, pero también dejé muchos procedimientos que aún en día están vigentes y que quiero decir que, y lo digo menciono a mi compañera Iraida Cano, trabajadora social, y yo como psicóloga, elaboramos una guía de inspección de riesgos psicosociales que fue modelo para Colombia, que ahora nos supera, pero que cuando fui al posgrado en Cuba, tengo por escrito unas excelentes observaciones con una contribución de la psicología a nivel del área de Latinoamérica. Pero bueno, digamos que dediqué tiempo a eso, pero lo hice con mucha pasión, mi trabajo, pero bueno, nunca hice más. Salía a las 3 de la tarde y me iba a militar. Eso era. Y sábado y domingo militaba y todavía sigo. Bueno, y estamos aquí. Eso es mi vida. Eso ha sido mi vida. Pregunta, vamos ahora a preguntar. Delia y después Silvia. Al narrar toda su vida y al contarnos todas esas experiencias por las que pasó, ¿hay algo que hubiese hecho diferente? Bueno, hubiera hecho más ejercicio para enfrentarse. No, yo creo que en términos gruesos, no lo he pensado, pero en términos gruesos no haría nada para cambiarlo. Hay cosas que uno hace que a lo mejor podríamos decir que lo haríamos diferente, pero no, yo mi vida la reivindico con sus aciertos, con sus errores. Por ejemplo, el intento de Cortizo de judicializarlo lo intentó conmigo. Cortizo cuando la última huelga que se hizo, que no le voy a contar eso, pero a mí mi carta de despido estaba hecha y mi ¿cómo se llama? El documento para mandarme a investigar en el Ministerio Público por atentar contra la salud colectiva, que eso es grave, eso son muchos años, estaba lista. Afortunadamente siempre alguien te avisa y la solidaridad internacional en los 3 casos en que estuve, en los 4 casos más fuertes que ya les narré, incluyendo este último, hubo mucha solidaridad nacional e internacional, y eso es un principio que es parte del principio de nuestra organización y que la practicamos, una solidaridad que no se pide, una solidaridad que se da y que no se espera nada a cambio. Habían compañeros y compañeras mías que decían, pero Priscila, nadie nos apoya y siempre tenemos que ir a apoyar. Sí, siempre tenemos y no tenemos que pensar que nos apoyen, es la solidaridad. Y mire, yo me siento afortunada porque a veces en broma y en serio uno dice, bueno, yo no sé qué será mejor, si vivir la vida loca, inconsciente, o tener conciencia de las cosas. ¿Ves? Eso es, ahí hay el dilema. Pero yo no he tenido ese dilema. Yo digo que hay que ser consciente de las cosas, hay que vincularse. Hay cosas que me arrepiento, quizás
Antes había más brusquedad, por decirlo de manera elegante, en las discusiones. Creo que esas cosas, ya a esta edad, bueno, a veces uno dice que como que te arrebato, o sea, pero la edad te da como más, un poquito más de paciencia, a veces no mucho. Pero bueno, yo te contesto categóricamente que no. Yo reivindico mi vida, lo que soy. He sido feliz, soy feliz en el marco de las circunstancias personales. A mí me afectó muchísimo la muerte de mi compañero y la militancia me ayuda a salir de eso. Eso fue muy fuerte para mí, no solamente por la relación personal, sino por la relación política. Y bueno, la militancia, la amistad verdadera, y no digo más porque a mi compañera no le gusta, pero ella es como mi hermana, y eso es algo lindo, tener una amistad que perdure en el tiempo. Entonces, bueno, son satisfacciones de mi vida. Yo tengo un hijo, tengo un precioso nieto que el lunes cumple 1 año, y la compañera de mi hijo pues también la quiero muchísimo. Yo tengo preguntas. ¿A Siria o a la después? Priscila, gracias por esta experiencia que nos acaba de compartir. De verdad que me siento muy, muy halagada de estar aquí escuchándola. Mi pregunta es, ¿cómo vivió Priscila durante todo este tiempo que nos ha narrado el ser hija de una figura nacional como Juan Materno Vázquez y tener esa, diríamos, esa propia visión de vida y su propio entretejido político? ¿Cómo usted pudo vivir eso y cómo lo pudo, no sé si eso se pudo correlacionar? ¿Cómo fue esa relación? Sí, pero me has hecho una pregunta, pero yo te lo voy a contestar. Mira, eso fue muy difícil, no solamente para mí, bueno, más para mí pienso, ¿no? Pero también, no sé si difícil, pero impactó también a mis hermanos. Nosotros en la escuela, en Abel Bravo, cuando yo entré a Abel Bravo en 4º año, mi hermano tenía un hermano en sexto año. ¿El médico? No, el médico ya no. Él es químico, él estaba en 5º, 6º año, 6º año creo que estaba, no me acuerdo. Mi hermano menor estaba en 1er año. Y a nosotros nos llamaban los maternitos. Ya, no era Priscila, no era Rafael, no, éramos los maternitos, los hijos de Materno Vázquez. Era difícil porque habían dos profesores y profesoras que simpatizaban, entonces estaba bien, pero habían adversarios políticos. Eso era difícil. Era difícil porque siempre hubo un modelo, no sé si se acuerdan, en secundaria, que pusieron a los de mayor promedio en el A y después del B y después el Che, eran los más malos. Entonces, como yo estaba tuviste en ese sistema, entonces yo venía de una escuelita privada que hice 6º y 3er año ahí. Entonces 6º salí con 1er puesto y 3er año salí con de la escuelita. En donde esa escuela mi papá era socio. Entonces ya como que, ¿sabes? Parece como sospechoso para la gente, ¿no? Pero yo llegué a 4º año y estaba yo quedé en el C. No, yo no quedé en el C, yo quedé en el Che. Ahí quedé. Y entonces en el Che hice buenos compañeros y compañeras, y entonces yo me dediqué a ayudar académicamente, a apoyar a la gente, ¿no? Después, al año siguiente, en 5º, me cambiaron para el C.
y luego ocupé un puesto, creo que el tercer puesto, no sé cuánto. Entonces eso me trajo problemas. ¿Ven? Porque, bueno, no lo estoy diciendo con pedantería, pero cuando tú eres inteligente y cuando yo era una mujer muy estudiosa, siempre era con el libro y esas cosas, entonces eran méritos propios, pero a veces era difícil el reconocimiento de esos méritos propios. ¿Me explico? Y te lo cuento porque ya desde ese momento había un problema de identidad. Entonces, ¿cómo tú te refuerzas y cómo tú dices, bueno, pero es que yo no soy maternito? No soy. No, pero yo no decía maternita, porque acuérdate que el tema aquí ni siquiera es peor, porque para las mujeres es peor, ¿no? Para las mujeres es peor. Sí, yo no soy maternito, ni maternita. Pero además, mis hermanos más grandes, uno salió con primer puesto y el otro salió con primer puesto, y en mi casa eso era como algo muy importante. ¿Sabes? Nadie te obligó a estudiar, pero tenías una presión encima de que tenía una presión encima. Y entonces la tenía. Bueno, yo lo resolví, yo creo que enfrentándolo, pero políticamente esa es una primera parte, pero las contradicciones estaban más fuertes, porque yo empezaba a pensar distinto. Pero el pensamiento era, era una política contraria, o sea, el enfrentamiento a la dictadura de Trujillo, cuando mi papá fue ministro de la presidencia y después fue ministro de gobierno y después fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Muy difícil, pero yo sí quiero decir algo que yo reivindico de mi papá. Nunca, pero nunca me dijo un cuestionamiento de mi pensamiento ni de mi militancia. Nunca. Y eso me hizo más fácil la cosa. Y mi mamá era que tenía nervio que me pasara algo. Entonces, si yo vivía esa contradicción, y desde el punto de vista de la izquierda, al principio para mí fue difícil, porque entonces hice ser la hija de materno. A lo mejor es una infiltrada, yo no sé. O sea que las presiones sirias, muy grandes, inmensamente grandes. Y pienso que sí, la gente me define como una mujer fuerte, y yo creo que sí, porque esa contradicción sí la tuve muchas veces. Yo conocí a Torrijos en un viaje que tuve con mi papá, que fue a un evento en Corea del Sur, y me llevó. Él lo conocí, bueno, cuando estábamos chiquitos, nosotros íbamos a la casa, porque él vivía en Colombia, él fue jefe de zona en Colombia. Entonces nosotros íbamos a la casa de él a jugar con los hijos de él, y los hijos de él iban a jugar. No lo recuerdo mucho, pero lo recuerdo aquella vez que lo vi. Y ya no tuve más contacto. Y bueno, decidí, la independencia es muy importante, trabajé desde temprano, pero muy difícil, complicado. Otra pregunta para salir. Yo iba por donde Siria, porque el recuerdo que tengo de Juan Materno Vázquez es muy elevado. Para mí él era una persona fuera de serie. Sí, recuerdo cómo se burlaba de la gente que hablaba mal, de la famosa patita de puerco, que cortaba, y claro, por eso pensaba más en la relación emocional con tu padre, ¿no? Porque yo no tuve un padre ministro, pero tuve un padre con un nivel de violencia, y mi relación con ese padre no es ha sido una relación que mi padre, que tiene 50 años y muerto, justo en este mes, y yo creo que ha sido hace poco tiempo que realmente siento que fluyo, ¿no?
Y entonces pensaba en eso, ¿no? Cómo esa vida, pero también dices, bueno, pero fue importante el entrar en esas contradicciones porque te hicieron fuerte, de verdad. Y eso es importante. Yo creo que mi relación más con mi madre me hizo débil. Entonces sí, y lo que quería preguntarte, mira, nosotros tuvimos, si yo no recuerdo mal, habría sido por allá por el 2003, 2002, vínculos con la gente de la asociación, pero no recuerdo al año, recuerdo a otro que era de Colón, no recuerdo el nombre. Guapetón, que era como un Gandhi, Sí, de color. No digo que era guapo, o sea, guapetón es Feo. como cuando tú te crees muy guapo. No sé la descripción. Era un hombre negro, Y alto. entramos a trabajar con ellos y bueno, el trabajo era con las mujeres y sí, así como muy maravilloso, ¿no? Entran, pero llegó un momento que percibimos que el tema es busquen mujeres para que nosotros estemos bien y ya de ahí nos fuimos. Eso fue, yo recuerdo que Fue como 2006, sí, antes del 2006, sería, Bueno. o rayando. yo me acuerdo. Sí, y recuerdo, por eso digo, la asociación y AEX es una asociación, pero alterna a esa otra. No, no es AMOAX, AMFAX. Sí, somos dos organizaciones distintas. ANFAC ha sido históricamente dirigida por el PRD. Pero este tío era como, ¿No te acuerdas su nombre? yo no me acuerdo el nombre. Recuerden que había ido a Brasil, tenía como mucha relación en esos tiempos con Peluche. Sí, están hablando de Gerardo González. Ese mismo. Ese mismo, pero Era al muy final dulce. sí era muy interesante, con un lenguaje, pero al final, porque nosotros lo que queríamos era que las mujeres se atrevieran y explicaran El poder. el poder A ellos. y ahí fue el knockout. Sí. Bueno, pero no voy a hablar de eso. Lo de mi papá sí que es que me toma, no es que no quiero, es que toma mucho tiempo. Lo de mi papá también yo quiero rescatar lo siguiente. Yo no tuve una mala relación con mi papá. No fue una mala relación. Yo diría que fue una buena relación. Pero con ese componente que ya yo dije. Mi mamá, yo la reivindico mucho, mi mamá era una mujer súper inteligente y yo en el carácter, en la agilidad mental, en esa respuesta rápida y oportuna, yo la heredé de ella. La verdad que hay mujeres brillantes, o sea, mi papá era un tipo no solamente público, sino brillante, y muy estudioso. Se levantaba todos los días a las 4 de la mañana, ellos eran parranderos, mi papá y mamá, ellos parrandeaban y mi papá se tomaba, yo qué sé, tomaba un sancocho, dormía una hora y después se levantaba a estudiar. Todos los días él era una persona muy disciplinada. Entonces cuando eso pasa y en esta sociedad, y eso quizás también, yo no digo que quizás también fue parte de mi toma de opciones. Entonces mi mamá no se visibilizaba tanto, ¿me explico? Aunque ella en su ámbito laboral era una persona muy activa, pero mi mamá era una mujer de verdad brillante, estudiosa y bueno, las mujeres siempre generalmente son las que crían a los hijos, ¿no? Entonces yo de ella tengo mucho, yo me parezco a ella. Incluso las cosas que yo pensaba que no me quería parecer mucho. Otra pregunta. Yo quería decir Ya algo. salí de las preguntas difíciles. Sí, yo quería decir algo que coincido contigo, Priscila, que es en el caso de la eutanasia. Yo siempre he dicho que si yo levantara una bandera nueva,
una bandera en mi vida sobre un derecho humano sería el derecho a morir con dignidad, del cual aquí no hablamos poco, y me alegra que tú tengas eso porque podemos hacer alianza para levantarla, porque creo que si no se levanta esa voz, no va a demorar mucho tiempo y puede ser que un momento yo la necesite y no exista. Y me gustaría que si yo la necesito, exista cuando yo la necesite. Y para que eso pase hay que levantarlo. En Colombia demoraron 30, 40 años, casi, y ya la tiene, pero no fue espontáneo, hubo 30 años de lucha para tener el derecho a morir con dignidad. Quizás ahora, cuando muchos países y más países alrededor de nosotros están legislando sobre esto, ahorita Uruguay está legislando, no sé si ya lo hizo ley, pero en estos días, este año, han estado discutiendo sobre la aprobación de la eutanasia en Uruguay. Yo pienso que eso es una lucha que hay que dar en Panamá, y no como lucha como otras cosas más difíciles, pero creo que cuando uno habla con las personas sobre la sensibilizar a las personas, que hay personas que quizás no puedan decidir su propia muerte, pero cuando están en su lecho, pero que pueden decidir antes. Creo que es algo que hay que hacer. Necesitamos hablar más sobre la muerte, y no sé si es una experiencia personal que te lleva allí o es simplemente la experiencia de vida, que cuando uno ya sabe que va a vivir menos de lo que ya ha vivido, uno se hace más consciente de que la vida debe ser digna, y cuando no lo es, pues no se merece vivir. Si no sé si eso es una conclusión que llegas ahora o estuvo siempre en ti ese pensamiento. Yo soy marxista, y de la lógica marxista, eso es lo que debe pasar, en el sentido de que no tiene sentido que tú pierdas tu dignidad y que no tengas la opción, porque el tema de la muerte está muy ligado a la religión. Entonces, bueno, yo tengo otra visión de la vida. Quiero decir que no se me pase, que quede claro. Lo que yo soy es parte de esa militancia colectiva, es parte de esa concepción marxista, leninista, trotskista, es parte de eso. Esa sensibilidad es parte de eso, porque es el amor a la vida. Y si tú quieres la vida, por ejemplo, hoy me entrevistó Honorio Vega, en medio de esa tormenta. Y lo primero que yo digo, y es verdad, mi preocupación, yo me paré a las 4 de la mañana, porque mi perro adulto mayor, él duerme en su casita afuera, pero cuando llueve yo lo meto. Entonces yo me paré a meterlo en la casa. Y mi preocupación, ¿cuál era? ¿Cuántas personas en este momento están volviendo a perder todo, están en medio de la nada o ya se murieron? Esa es mi preocupación. Y por eso yo digo, yo me reivindico, porque es pero esa no surgió como Priscila Vázquez espontáneamente, porque yo les conté lo de la nota y todo eso, pero eso no te hace una mejor persona. Una mejor persona te hace entender la vida desde lo colectivo, de entender que los trabajadores y trabajadoras nunca hemos gobernado, tenemos derecho a gobernar, tenemos derecho a una vida digna, y la muerte debe ser digna. Y yo lo pienso hace tiempo, como pienso que muchas creencias hay que echarlas abajo. En eso lo de la muerte, como una opción, y yo creo que uno tiene derecho. Ahora yo puedo hablar de eso, y si me empiezan los síntomas de Alzheimer y dentro de 3 años no puedo hacer nada, bueno, te va a tocar. Ella sabe que si está ahí no le toca. Entonces sí, es una cosa pensada desde ese punto de vista de cómo entender la sociedad y cómo entender la vida. Pero además, esta agonía en la que nos tiene esta fase
de crisis capitalista es una cosa terrible. Yo veo a la gente, yo veo que yo veo una persona anciana de 90 años que está enferma y que los médicos proponen hacerle 2 operaciones. Yo digo, pero qué locura. Pero además está sufriendo. Entonces, ¿cuál es la opción? Pero si la persona dice, no, a mí no me mate porque yo quiero vivir hasta... Hay que respetar ese derecho. Pero si tú no quieres pasar por eso, tú tienes que tener ese derecho. Entonces coincido contigo, hay que hablarlo porque ese es un tabú. Porque nadie quiere hablar de eso porque Exacto. Y otra cosita que quisiera preguntarte, y no sé, quizás poder ir cerrando también. En la década del 70 se da todo el tema de Angela Davis, cuando la empresa y todo ese movimiento mundial por la liberación de Angela Davis, y él se hablaba del Black Pride, algo así, el orgullo negro y todo eso. Sí, ¿cómo se llama? Black Power. Black Power, también todo el tema de las mujeres en ese momento de la década del 70, mujeres negras hablando, reivindicando y cuestionando el feminismo hegemónico en ese momento. ¿Cómo lo viste tú? Y si fuiste parte o te llegó eso que estaba pasando en tu vida en ese momento, o eras muy niña y no estabas ahí. No, porque ese movimiento llega hasta los años 70. Y quizás lo de Angela Davis fue antes, ¿no? Pero en el movimiento, como ya lo dije, desde la militancia nuestra en el movimiento estudiantil, nosotras y nosotras ya militábamos en las reivindicaciones afrodescendientes. Yo me acuerdo, ustedes se acuerdan de Wedderburn, ¿no? Eran diferencias importantes en ese terreno y ya en ese momento hacíamos discusión. Los huaycuchos con ellos discutíamos, ¿no? Entonces, tanto el tema del afrodescendiente como el tema de las mujeres, a muy temprana edad, aunque digamos no vivimos la época exactamente, sí la vivíamos en la militancia, porque afortunadamente, y yo por eso reivindico al trotskismo, porque al trotskismo morenista, porque estuvimos vinculados y vinculadas a esas luchas que se dieron y los que nos antecedieron pues también tuvieron una participación en eso. El libro de Angela Davis, ella hay que leerla, es una lectura obligada, además es rica su lectura es una lectura importante. Bueno, yo creo que este tipo de eventos hay que hacerlos. Yo quiero escuchar sus historias ahora. Bueno, muchas gracias. La próxima vamos a invitar, por ahí vamos a ir invitando a cada uno porque creo que es importante nutrirse y que a veces, como tú decías en algún momento, como los prejuicios, cómo vamos imaginando a las personas sin conocerlas. Así es. Y vamos generando y haciendo una historia paralela de la persona que no es, ya sea por lo que te llega de la persona o quién te lo dice, cómo lo dice, y vas construyendo un personaje que no es. Y yo creo que esto da la oportunidad de conocer también de las historias y de los movimientos. Porque a veces uno, el tema de dónde surge el movimiento, cómo surge, quiénes son los que sostienen ese movimiento. Lo que escuchamos de los medios de comunicación tradicionales son otras cosas, pero cuando tenemos este tipo de conversaciones nos damos cuenta de realmente quiénes están detrás de ellos, cuáles son esas convicciones, cuáles son esas ideas, qué es lo que realmente se persigue, ¿no?, dentro de estos movimientos sociales. Entonces, realmente muchas gracias, ha sido súper rico escucharla. Bueno, pero no me aplaudan todavía, yo era más yo quería decir, se me olvidó la idea. No, yo quería decir que cosas que te dicen que algo hiciste bien. Cuando, por ejemplo, en la marcha de mujeres de Colón, que yo fui y estuve en la marcha, me dice una profesora joven,
no me dice, lo dice públicamente, dice, bueno, yo quería conocer a la señora Priscila porque desde que yo era estudiante yo la admiraba mucho y por eso estoy aquí. ¿Sabes? Eso es una cosa, pero cuando estamos en la reunión de la universidad, se para la chica de Río Indio, no sé cómo se llama, y dice, bueno, yo estaba en el Comercial Panamá y desde ahí quería conocerla y fue un ejemplo. Eso es bueno, porque la oportunidad, o sea, ¿qué hicimos en la vida? Decirle a la juventud, a las mujeres jóvenes, eso pasó en la lucha del 2005, porque la juventud se vinculó muchísimo. Yo trabajaba en la UDELA, me votaron después de la lucha del 2005. Y mis estudiantes, jamás le dije que fuera una marcha, le expliqué todo en la clase y todo. Y mis estudiantes iban para las marchas, el salón entero, y tomaban la previsión de ir a buscarme. Y decía, profesora, pase lista, todos estamos aquí. ¿Sabe? Esas son cosas que uno dice, estamos impactando donde tenemos que impactar, sin darnos cuenta, porque yo sé, quiénes son esas personas en el sentido que no las conocía. Bueno, ya no, yo paro ahí, pero sí quería decir que algo bueno hacemos, no solamente yo, sino todas nosotras. Quizás yo tuve la oportunidad de ser más conocida y bueno, eso también ya da más oportunidad, pero las experiencias, yo estoy segura que nos ponemos a hablar y esto sale para todo el año y más. Bueno, ahora sí.